estimados alumnos, bienvenidos a este programa de especialización en Microsoft Project, auspiciado por Innova Proyectos. Vamos a empezar con las sesiones programadas en este curso. Lo impartiremos en 8 sesiones, donde aplicaremos primero un desarrollo de un cronograma por etapas, luego la optimización de los cronogramas, las líneas base para seguimiento y finalmente los controles a través de informes o de curvas de avance. Bien, el día de hoy les voy a impartir la sesión número 1, que consiste en información general para que vayan conociendo el entorno del programa, y vamos a ir desarrollando un cronograma ficticio a manera de ejemplo para que vayan conociendo los comandos y cómo se va ingresando información paulatinamente en el sistema. Bien, así que la sesión número 1 corresponde al desarrollo de un cronograma mediante MS Project, parte 1. Como documentación, no necesitan adquirir ningún libro o descargar alguna información. Lo que les voy a colocar en las clases teóricas es el fundamento mínimo indispensable para que puedan ir aprendiendo a utilizar el software. Está la página web de Microsoft como respaldo informativo para cualquier consulta o ayuda. También pueden encontrar en internet foros sobre el desarrollo de cronogramas. Y asimismo, en el mismo sistema, en la parte de ayuda del sistema, ustedes podrán encontrar información, soporte técnico y soporte sobre los diferentes comandos en caso hubieran dudas. ¿Cómo va a ser la mecánica de clases? La mecánica de clases va a ser teórica y práctica. No hay ningún software que se aprenda solamente leyendo. Así que la mejor forma de aprender es practicando, es haciendo. Así que en estas 2 primeras sesiones yo les voy a plantear teoría para que vayan conociendo el entorno y haremos algunas prácticas para que vayan familiarizándose. Ya posteriormente haremos algunos ejemplos más extensos, ¿ya? Y a medida que vayamos avanzando con las partes las partes iniciales del software, iremos incrementando el ejemplo hasta que podamos tener ya un informe estadístico o algo que sea real. Bien. Así que en esta sesión número 1, lo que vamos a ver son herramientas informáticas para gestión de proyectos. No solamente existe el MS Project, hay otras más. También, en base a las buenas prácticas en el uso de herramientas como esta para la elaboración de diagramas, BANT, les voy a brindar un decálogo universal para una buena planificación con MS Project. También les comentaré brevemente sobre las tareas y cómo es la vinculación de las mismas, los tipos de dependencia más usados, algunos errores típicos en el secuenciamiento de las tareas y tipos de recursos que utiliza el sistema para el cálculo. Si hablamos de herramientas que existen por tipología, vemos que en lo que es computadoras a nivel de escritorio, tenemos el actual, el Microsoft Project, también tenemos el Oracle Primavera, que también sirve para poder gestionar proyectos, pero ambos son con costo, ¿okay? Son software que tienen un costo y tienen una licencia. Sin embargo, también existen software libres que se pueden descargar y se pueden encontrar en línea en internet, tal como el GAN Project, el Open Project también, el Open Workbench. Esto lo pueden encontrar.
Eh, yo he utilizado algunas veces el GAN Project y el Open Project. Tienen ciertas limitaciones, como en la cantidad de tareas, pero si uno necesita para un trabajo corto, de no mucha extensión, pueden servir. Luego también tenemos por trabajos en grupo, pensados para trabajar en forma colaborativa en la red. Bien, entonces estamos hablando ya de sistemas que se conectan a la red y sirven para poder ser utilizados en diferentes entornos laborales, en diferentes locaciones. ¿Bien? Tenemos sistemas, servicios de entorno web, sistemas de entorno web y gestores 2.0, que son herramientas comunicativas de mayor peso por la cantidad de información que incluyen, y se establece un único canal para la gestión de proyectos. El Microsoft Project también tiene una extensión que es como un servidor que también sirve para este tipo de entornos laborales. Por funcionalidad tenemos diferentes tipos de software. Por ejemplo, el Colab, que es un software colaborativo que sirve y tiene sustentos para trabajar con calendarios, se pueden trabajar con correos, se puede hacer software por grupos, y así tenemos diferentes que tienen un uso específico. ¿En dónde está el MS Project? El MS Project está aquí en gestión de proyectos porque nos sirve para programar, nos sirve para hacer control de costos, también nos sirve para asignar recursos, también nos ayuda en la gestión de la cartera de proyectos porque el MS Project puede tener varios proyectos dentro del sistema. Sirve para secuenciar y optimizar proyectos y relación y dependencia entre proyectos. Y aquí hablamos ya de programas, ¿no? De programas. Entonces, si hablamos de los software más conocidos en el entorno para lo que es gestión de proyectos, tanto en la planificación como en el seguimiento, sobre todo en gestión de tiempo, en gestión de costos, en gestión de recursos, vemos aquí que el MS Project es más un sistema para uso en computadora, ¿bien? Es colaborativo, sí, para uso entre grupos nos sirve, y también el RM, que es para gestión de recursos, ¿no? También nos sirve. El Oracle Primavera es un sistema más pesado, ¿bien? Es más amplio y tiene mayores usos. Y así tenemos los diferentes software para diferentes necesidades. Entonces, entrando al tema de planificación, el concepto de proyecto para el uso del MS Project se puede eh, conceptualizar como una secuencia bien definida de tareas y actividades con un principio y un fin identificados y que se centren en alcanzar un objetivo claro. Bien, cuando hablamos de proyecto en el entorno de MS Project, este sería el concepto más práctico. Es un secuenciamiento de tareas con un inicio y un fin y que nos sirve para un objetivo. Y el objetivo es el objetivo del proyecto a nivel del management. Entonces, el MS Project, ¿qué cosa es? Es una herramienta de administración de proyectos flexible, eficaz y fácil de utilizar. Desarrollar, planificar, programar y representar gráficamente información sobre proyectos. El MS Project nos sirve como herramienta para poder plasmar en un software gran parte de la planificación. Una planificación que va desde la conceptualización de las líneas base, línea base de alcance, es necesario para aplicar proyectos. La línea base de tiempos la usamos y la plasmamos en el MS Project, y también podemos hacer
lo que es costos. Esto nos va a servir para cuando estemos en la etapa de ejecución del proyecto, poder tener un seguimiento adecuado de esta línea de tiempo y o poder plantear las modificaciones que sean necesarias durante su ejecución. Entonces, con una recolección de buenas prácticas que se han tenido mientras se utiliza este sistema en diferentes tipos de proyectos, eh, aquí he recogido algunas, eh, algunas lecciones que es importante poder brindarles para que cuando ustedes realicen un cronograma no tengan problemas de programación. Como un decálogo universal del uso del MS Project, es importante primero establecer una matriz de estándares. ¿A qué me refiero con una matriz de estándares? Me refiero a organizar la información que va a ser necesaria para poder empezar a planificar un cronograma. ¿Y a qué me refiero con eso? La línea base de alcance. Tenemos que tener bien claro el EDT del proyecto, todo el alcance que forma parte del proyecto. No podemos empezar a hacer un cronograma si no tenemos claro eso. Igual también tenemos que tener como matriz estándares los recursos necesarios que se han planificado para el proyecto. También los costos asociados a estos recursos y asociados al alcance, es decir, el presupuesto. Esta información es clave para poder hacer un cronograma con un nivel de incertidumbre mucho menor. Luego, cuando ya estamos dentro del sistema, es importante que trabajemos con jerarquías, o sea, la fase, la actividad y la tarea. La fase es la etapa del proyecto. Diseño, ejecución, montaje, transferencia, etc. Esas son fases. Y las actividades son todos los paquetes de trabajo que forman parte de la EDT, que en el cronograma sí podemos nosotros especificarlos en un nivel más bajo, que son las tareas. Estas tienen que estar agrupadas. Agrupadas según hayamos especificado. Se agrupan según los paquetes de trabajo. Se tienen que establecer delimitaciones temporales. Un proyecto tiene duraciones, no es ilimitado. Luego también tenemos que especificar los tipos de tarea, las duraciones, el trabajo, unidades fijas. Eso se lo iré comentando a medida que avanzamos con el curso. Luego las precedencias. Esto corresponde al secuenciamiento. Recuerdan la parte de la de conocimiento y gestión del tiempo, el secuenciamiento de actividades que formaba parte de esta área de conocimiento. Bueno, aquí ya lo vamos a trabajar gráficamente para que podamos nosotros establecer un secuenciamiento adecuado, una ruta crítica y la duración final de todo el proyecto. Establecer hitos es importante. Los hitos son fechas específicas de importancia en un proyecto. Por ejemplo, un inicio, una reunión de arranque, una entrega parcial, una entrega final, una transferencia. Los hitos están asociados, sobre todo, a compromisos con el cliente. Fechas que tenemos que cumplir una determinada relación de tareas sí o sí, porque es un compromiso contractual. A eso está asociado hitos y tenemos que acostumbrarnos a colocar hitos en nuestro cronograma. También tenemos que establecer tareas cíclicas.
Esto no se suele hacer, no es muy común. A los programadores no les gusta utilizar tareas cíclicas, pero es importante porque enriquece el cronograma y lo hace más, no solamente abundante, sino lo hace más creíble para poder hacer un seguimiento. Por ejemplo, una tarea cíclica es una, una reunión que se establece semanalmente en un proyecto. Puede ser de repente reunión de contrato, que se realizan todos los lunes a una determinada hora. Esas reuniones tienen que estar en un cronograma. Uno dice, no, pero ¿por qué lo voy a poner si eso no forma parte del alcance? Si forma parte del alcance, porque es que en un cronograma tú también estás especificando como fase la gestión del proyecto o el project management. Entonces, dentro de eso está el establecimiento de reuniones o la entrega de informes semanales, quincenales, mensuales. Esas son tareas cíclicas y esas se colocan en el cronograma. Finalmente, tener clara la información de las tareas. Las tareas tienen que tener información, tienen que tener identificación. ¿Bien? Esto enriquece lo que es el diccionario de la EDT. Es más, el diccionario de la EDT debería estar planteado en los cronogramas en la información de las tareas. Y, muy importante, sin olvidar, siempre hay que grabar después de cada paso. A medida que van avanzando, graben. No lo dejen abierto sin grabar. El sistema se podría colgar o podrían tener un problema de conexión o de fuente de energía y se borra todo el avance. ¿No? Entonces, cuando hablamos de tareas y actividades, un proyecto siempre se va a dividir en fases, en actividades y en acciones o tareas. A esto me refiero en un proyecto tipo cascada, o sea, en una programación tradicional, que generalmente son programaciones para trabajos de construcción o trabajos donde se suele programar de manera escalar. Entonces, todas esas actividades y acciones van a tener recursos. Ninguna actividad se hace sola. Siempre hay un responsable de la actividad. ¿Recuerdan la matriz RACI de los recursos, donde asignábamos responsables? Bien, ya esa matriz RACI es importante tenerla en consideración en el momento que uno elabora un cronograma. Entonces, entrando al entorno del software, vamos a ir. Voy a compartir mi pantalla del proyecto. Okay, esta es una pantalla típica del proyecto. En mi caso, lo tengo configurado de esta forma. Puede variar dependiendo de la configuración que cada persona lo quiera realizar. Podemos nosotros eh, hacer ligeros cambios en el sistema dependiendo de lo que vamos a realizar. Y si entramos a archivo, opciones, vemos que tenemos una serie de menús donde podemos hacer modificaciones a, por ejemplo, opciones de interfaz de usuario, vistas de proyecto, personalizar la copia de Microsoft Office, eh, que queremos que muestre, el tipo de moneda, si estamos en Perú, acá tenemos el símbolo del nuevo sol, bien, si estamos o lo queremos hacer en otra moneda, acá en esta zona podemos cambiar a dólares o de euros o la moneda que tengamos que utilizar. El tipo de calendario por defecto, calendario gregoriano, que es el que usamos todos. Cuando vamos a la pestaña de programación, podemos aquí configurar en qué día queremos que comience la semana. Por defecto, el software hace que inicie los días domingos como día número 1 de la semana. Como están los calendarios también, ¿no? Y el año fiscal comienza en enero. Podemos aquí establecer la hora de comienzo predeterminada, la hora de fin, las horas por día de labor, horas por semana, días por mes. Esto está por defecto. Eso también podemos modificarlo aquí en programación.
Bien. Cuando iniciamos y, por ejemplo, nosotros tenemos una construcción que va a ser en doble horario, mañana y tarde, entonces el horario se modifica y tendríamos que modificar este horario aquí. En programación, por ejemplo, si estamos aquí en mostrar las unidades de asignación como porcentaje, cuando nosotros asignamos recursos, entonces vamos a colocar en este caso 100%. Si le ponemos dos recursos o un solo recurso a dos tareas, va a estar asignado un 200%, de este modo lo va a establecer el sistema. Si queremos que esto salga como valor decimal, o sea, como 1, 2, 3, 4, lo podemos modificar acá. Las tareas, aquí está, cuando yo abro el software, vemos aquí en la parte inferior que se va a identificar como manualmente, por defecto. Bien. Acá podemos modificarlo para que cuando siempre abra el software, de frente todas las tareas por defecto se programen automáticamente. ¿Qué quiere decir manual y automático? Que en manual yo voy a poder colocar las fechas una a una por cada tarea. Yo coloco manualmente las fechas. Y automáticas es que el sistema lo coloca. Lo coloca a partir de la fecha de hoy, la fecha en la que estás trabajando. Empieza a correr el secuenciamiento en esa fecha. ¿Se puede modificar el inicio? Sí. Les voy a enseñar en cómo se puede hacer y de dónde, pero a manera de ejemplo, lo voy a dejar en automático. Acá también puedo configurar para que las duraciones se muestren en días. Se puede también cambiar esto a minutos, horas, semanas, meses. El trabajo se muestra en horas, días, semanas, meses. Tipo de tareas predeterminada, unidades fijas, duración fija, trabajo fijo. El concepto de estas tres se las voy a indicar más adelante. Bien, vamos a ir por partes. Y de igual manera también en los cálculos del proyecto, acá está en automático, en activado, automático, para que a medida que avancemos con el llenado de información, el cálculo se haga de manera constante. Acá podemos activarlo también, pero es mejor tenerlo activado. Bien, con revisión, respecto a la gramática, a la ortografía, podemos modificar eso. En guardar, podemos hacer que esto se autoguarde cada 10 minutos, depende de cada uno. Yo personalmente preferiría ponerle el botón guardar cada vez que estoy seguro que quiero guardar, porque podría estar arrastrando un error que no me he dado cuenta, y si lo dejo en automático, el sistema va a grabarlo con el error, ¿no? Bueno, depende de cada persona. Idioma por defecto el español, algunas opciones avanzadas para cambiar las tasas, ¿no? Las tasas, por ejemplo, los costos de los recursos, acá dice 0 soles por hora, podemos modificar esto a día, ¿bien? Pero lo vamos a dejar ahí y también les voy a enseñar después cómo podemos cambiar esto cuando estamos llenando las tablas. Bien, vamos a agregar opciones para que aparezca acá en la barra de menú. Bien, esto ya será a juicio de cada quien, y a medida que vayan usando, cada persona se va acoplando y va personalizando el sistema de acuerdo a su uso. Bien, entonces, acá tenemos en proyecto, vamos a la pestaña proyecto, y tenemos un icono que es información del proyecto. Acá podemos ver por defecto lo que nos indica el sistema. Estoy grabando el 16 de mayo, entonces el sistema coloca por defecto que la fecha de comienzo, todas las tareas que yo empiece a colocar, serán a partir del 16 de mayo. La fecha actual, 16 de mayo también, esta fecha de comienzo se puede modificar, no hay problema. La fecha de fin no está activada, ¿por qué? Porque la fecha de fin se va a activar a medida que nosotros vayamos colocando tareas y duraciones con secuenciamiento. La fecha de estado es la fecha en la que yo necesito tener un reporte. Bien, ahorita está en MOD, o sea, activado por el sistema, pero esto yo lo puedo colocar
a medida de que yo quiera una fecha determinada de reporte. ¿Cómo se va a programar? A partir de la fecha de comienzo del proyecto. También hay forma de programar a partir de la fecha de finalización del proyecto. Pero lo más típico es empezar desde de la fecha actual hacia el futuro. Calendarios, también hablaremos sobre calendarios en la siguiente sesión, pero les voy adelantando que el sistema nos da por defecto 3 tipos de calendario. El estándar, que es con el horario que vimos en la pantalla anterior, un horario de lunes a viernes, de 9 a 5, con 8 horas, etc. El horario 24 horas, que no hay horarios, es las 24 horas con solamente una hora de descanso. El turno noche también, que es a partir, me parece, de las 3 de la tarde, con una hora de descanso. Bien. Aquí en este calendario no están los feriados, el sistema no reconoce los feriados, uno mismo lo tiene que colocar, y ya lo hablaremos en la siguiente sesión. Luego, la prioridad. Esto de prioridad también hablaremos en la siguiente sesión, pero es qué tipo de prioridad le quieres dar a las tareas. Cuando se hace una optimización de los recursos o cuando se hace una optimización del cronograma. Por defecto se ponen infinitos. Ya les hablaré también sobre esto. Bien, esto es entonces lo que corresponde a información del proyecto. Es el primer paso que tendremos que realizar nosotros cuando queramos establecer o empezar a planificar nuestro. Hablamos de tareas. Tenemos diferentes tipos de tareas, ¿ya? Y diferentes tipos de dependencias. Fin a comienzo, FC, comienzo a comienzo, CC, fin a fin, FF, y comienzo a fin, CF. Vamos a ver cómo es esto. Voy a hacer por aquí un ejemplo que voy a denominar todas están programadas automáticamente, así que el sistema va poniendo la fecha a partir de la fecha. ¿Sí? Voy a poner acá A, B, C, D, E, F y G. ¿Sí? Ya he colocado manualmente las actividades o nombre de las tareas. Entonces yo sé que todas estas actividades o tareas de la A a la G forman parte del grupo de letras. Me voy al menú tarea y aquí hay un icono que indica aplicar sangría. ¿Para qué? Para agrupar todas estas tareas dentro de esta actividad. Entonces el grupo de letras es un paquete de trabajo que tiene estas actividades. Bien, acá en la parte derecha, que es el diagrama Gantt, es parte del entorno de trabajo, vemos que están todas con una barra y todas por defecto tienen un día. Y el software te está preguntando, te está interrogando, ¿es un día? ¿No? Ya tú lo colocarás, ¿no? Entonces, aquí estamos empezando a colocar las tareas. Entonces, yo puedo colocar diferentes duraciones. Las duraciones están estimadas, recuerden, por una forma paramétrica, análoga, etcétera, recuerdan la teoría de gestión de proyectos. Bien, entonces esas duraciones que hemos estimado nosotros con algún tipo de herramienta es la que vamos a colocar aquí. En el ejemplo yo pondría aleatoriamente cualquier duración. A le pongo 3 días, a B le pongo 2 días, a C le pongo 5 días, a D le pongo 1 día, a E le pongo 3 días, a F le pongo 5 días y a G le voy a poner 2 días. Entonces el sistema ya en la parte derecha me está colocando las barras con las duraciones. ¿Bien? ¿Y qué está faltando? El secuenciamiento. No, está faltando mucho todavía. No tenemos recursos, no tenemos costos, no tenemos aún nada. Estamos empezando. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos nosotros
Acá el sistema te está automáticamente te está poniendo la duración. Una cosa muy importante. Podrán darse cuenta que los sábados y domingos están sombreados. Hay una ligera sombra en el bando. Eso es porque el calendario por defecto, que es el estándar, considera solamente de lunes a viernes. Sábado y domingo no lo considera como laborable. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a ese le pongo no 5 días, sino 7? Se dan cuenta que aquí duran 7 días. La duración de la actividad es 7 días. Pero si nosotros contamos los días en el calendario Gantt, vemos que no son 7, sino son 9. ¿No? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué? Porque sábado y domingo no es laborable, sin embargo el sistema por defecto sombrea todo. ¿Okay? Si yo quiero que sábado y domingo sí sea laborable, tendría que entrar al calendario del proyecto, configurarlo como laborable este sábado y este domingo. Entonces aquí ya la barra me retrocedería, ya no estaría al final el martes, sino el domingo. ¿Sí? Me voy a dejar con 5 días. Entonces, estas son las tareas de ejemplo. Ahora, acá yo tengo una columna que es nombre de tareas, que es un campo, diferente a lo que es Excel. Aquí en Project se le denomina campos. Campo, que es el nombre de las tareas, el campo duración, el campo comienzo, el campo fin, que es una fecha, el campo predecesoras, que es donde yo voy a colocar la información para, para el secuenciamiento, el campo nombre de recursos, y así voy a tener muchos más que yo puedo obtener haciendo un doble clic derecho aquí en insertar columna, y el sistema me va a decir qué columna quiere. Y hay una serie de campos determinados por el proyecto. Bien, por ahora vamos a usar las que están por defecto. Entonces, suponiendo que la es la actividad de inicio, va a iniciar el primer día, así que no tiene ninguna predecesora. El B se va a ir, va a iniciar después de la. Entonces, ¿qué le pongo aquí en predecesoras? Le pongo la fila 2. ¿Bien? La actividad A corresponde a la fila 2. Entonces, como predecesora yo le pongo aquí 2, fin, comienzo, y lo enlaza. Otro ejemplo, si yo quiero que la actividad B y C comiencen al mismo tiempo, entonces voy a colocar que C debe comenzar con la actividad 3 en comienzo. Fíjense cómo lo enlaza. Ambas comienzan al mismo tiempo. Otro ejemplo, yo quiero que la actividad D inicie, termine al mismo tiempo que la actividad C. Entonces, 4. Vamos a ver primero la teoría, para que no quiero ir avanzando sin que vaya perdiendo la teoría. Voy a compartirles. Comienzo. Las dos tareas comienzan a la vez. Tenemos actividad A y actividad B. Vemos que la dependencia es que B comienza con A. La tarea dependiente, ¿quién es? B, porque es donde va la flecha. No puede comenzar hasta que comience la tarea de la que depende A. La tarea dependiente en cualquier momento después de comenzar la tarea para la que depende. El tipo de vínculo CC no requiere que ambas tareas comiencen simultáneamente. ¿Bien? Podrían no comenzar simultáneamente, pero el sistema sí lo va a cuantificar como que comienzan el mismo día.
Otro tipo de dependencia, comienzo a fin, que quiere decir que una tarea no puede finalizar hasta que comience la otra. No es muy utilizado, no es muy común y tampoco lo recomiendo. No es recomendable hacerlo porque puede crear una confusión o un problema de programación si no se sabe interpretar adecuadamente. La tarea dependiente B, que es esta, no se puede completar hasta que se comience la tarea de la que depende, que es la A. La tarea dependiente se puede completar en cualquier momento después de que comience la tarea para la que depende. El tipo de vínculo CF no requiere que la finalización de la tarea dependiente sea simultánea al comienzo de la tarea en la que depende. Todo suena un poco trabalenguas, ¿bien? Pero un ejemplo. Por ejemplo, los tejados necesarios para el proyecto de construcción se hacen fuera de obra. Dos de las tareas de su proyecto son entrega del tejado y montar el tejado. La tarea montar el tejado no se puede completar hasta que comience la tarea entrega del tejado. Como le digo, es inverso, no es muy común programar de esa manera. ¿Qué tipo de errores comunes tenemos en el secuenciamiento? Los llamados bucles. Bien, los bucles estos bucles representan un secuenciamiento cíclico, donde tú tienes una secuencia lógica A, B, C, donde cada una comienza cuando termina la otra. Pero luego alguien dijo, no, yo también inicio la actividad A cuando termine C. Y eso es un poco ilógico. Esto se suele hacer y el sistema te arroja un error. Es común. Pero si fuerzas al sistema a que esto sea así, produces una falla lógica. Ya es un error común. También otro error común son las tareas colgadas. Quiere decir que, por ejemplo, acá tengo un secuenciamiento A, B, C y hay otra actividad D que depende solamente de B. Y la dejo así en el Gantt, la dejo a la D colgada. Nadie la necesita, ¿no? Esto hay que evitar. Todas las actividades, todas las tareas tienen que estar secuenciadas. No hay que dejar ninguna colgada. Si esta D es una actividad de la que no depende nadie después, entonces se puede terminar con un mito, ¿bien? Con un mito de cumplimiento y dejarla ahí enganchada en un mito, pero no dejarla colgada. ¿Qué más? Las redundancias. En esta gráfica se ve que hay un secuenciamiento ABC y se sabe que C depende de B y B depende de A. Entonces, C dependería de A. Y no es necesario enlazarlo así. Ya el sistema ya lo interpreta como tal, pero algunas personas cometen ese error y quieren asegurar el enlace y provocan aquí también un conflicto. Esos son errores comunes. Bien, volviendo al sistema, acá en la C, en el comienzo, yo puedo indicar de que la tarea D finalice junto con la C. Entonces, ¿qué hago? Pongo el número de la fila que corresponde a la tarea y le pongo FF, fin. Y vemos que aquí la actividad T va a terminar junto con la actividad C. Bien, y la última, que no es la más recomendable, que es la de comienzo-fin, puede ser también con la actividad 5, C, F. Y aquí vemos también ese tipo de secuenciamiento. Acá aquí se ha hecho en la actividad B, se ha secuenciado con la actividad A, en fin a comienzo. El sistema no coloca la FC, por defecto solamente pone el número. Entonces aquí ya tenemos los tipos de dependencias en cada tarea. Lo voy a borrar y también hay otra forma de hacerlo. Yo puedo sombrear todas y si sé que a todas las voy a secuenciar como fin a comienzo, que es el más típico, les pongo aquí vincular las tareas seleccionadas.
y el sistema lo va a secuenciar a todas como FC. Nuevamente vemos que sábado y domingo no los está vinculando porque son días no laborables. ¿Bien? Ese es lo que corresponde al secuenciamiento. Y como ejemplo lo vamos a dejar así como FC, ya que este ejemplo lo vamos a ir utilizando a medida que avancemos con las demás partes de la teoría. Entonces, continuemos. Cuando hablamos de recursos y empecemos a llenar los recursos en cada actividad, vamos a tener que en el sistema nos pide tres tipos de recursos. Un primer recurso que es trabajo, y el trabajo está asociado a la mano de obra, o sea, al personal, al gerente, al supervisor, al técnico, al programador, al albañil, al carpintero, al asistente, ya, todos los recursos que corresponden a personas se van a colocar en la pestaña trabajo. Cuando hablamos de materiales, es cuando nosotros vamos a colocar el recurso, por ejemplo, cemento o concreto o recurso acero, recurso, todo lo que corresponde a un insumo, eso es material porque tiene un costo de material. Y finalmente el recurso costo puede estar asociado, por ejemplo, a aquellos insumos que son de carácter de alquiler. Podría ser un equipo, un volquete, un cargador, una camioneta, una oficina, ¿no? O computadoras, todo lo que representa un costo por alquiler puede estar asociado al recurso costo. Entonces, cuando nosotros empezamos a querer ingresar costos, o perdón, recursos, tenemos una pestaña en el software, en el MS Project, que nos permite ingresar el nombre del recurso, las iniciales, la capacidad máxima que va a tener, en este caso 100%, porque es una persona que va a estar en el proyecto al 100%, podría ser menor, 50%, si es una persona que trabaja en otros proyectos a la vez. También un costo como tasa estándar, que le puedo colocar el costo hora o el costo día de la persona. Y aquí abajo el sistema va a indicar en qué actividades está asociado este recurso. De igual manera, cuando nosotros asignamos los recursos, tenemos que considerar que la persona no va a trabajar más de 8 horas en el día, si es que así está programado, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, acá en este caso a un publicista destinado diariamente a algunas actividades, vemos aquí que en esta actividad, en estos días, este recurso está con 2 tareas a la vez. Entonces el sistema lo coloca en rojo, indicando que está sobreasignado. Entonces en un cronograma no podemos tener recursos sobreasignados, porque eso representaría una clara desviación del cronograma desde un inicio. No vas a poder tener un cronograma tan fiable si sabes que todos los recursos que he colocado ahí están sobreasignados. ¿Bien? Por eso les indicaba de que es muy importante que la línea base de alcance, costos y tiempo estén bien definidas. Por ejemplo, aquí nos vamos al sistema, nos vamos a recursos, bien, o también podemos verlo de cada tarea, diagrama de Gantt, hoja de recursos, y aquí nos dan, el sistema nos indica los recursos que pagamos. Por ejemplo, si tenemos en este grupo de tareas, vamos a poner aquí vamos a poner por defecto lo pone en trabajo, está bien, ¿no? Ponemos asistente y vigilante
Vamos a poner aquí el sistema le coloca unas iniciales, ¿sí? Todos al 100%, si todos van a trabajar en el proyecto al 100%, ninguno va a estar asignado a otro lugar. Le ponemos una tasa aquí, es acá donde podemos nosotros modificar. Combina que el gerente, pues, 200 bien. Aquí, al supervisor le vamos a poner 100 por día. Al asistente le vamos a poner, hay que tener mucho cuidado con los símbolos que se colocan. En ese momento me rechazó el sistema porque a día le puse sin acento, ¿sí? Entonces, con cuidado con eso. Y el vendedor le voy a poner, pues, en entonces yo ya ingresé la cantidad de recursos, pero vamos a poner otro. Por ejemplo, camioneta. Y camioneta ya no es trabajo. Camioneta sería, si yo estoy alquilando la camioneta, entonces para mí me representa un costo. ¿Bien? Este me lo coloca como prorrateo. Y está bien que lo coloque como prorrateo y ya nosotros colocaremos un precio en su momento. Eh, ¿Y qué más puedo poner? Puedo poner utilería, material para oficina, por ejemplo, utilería. Y esto lo coloco como material. Bien. Este material podría tener un costo. Entonces ya aquí puedo decir que he ingresado los recursos. Suponiendo que ya tengo todo un listado de recursos según mi plan, he colocado acá los recursos. ¿Sí? Y ahora regreso a lo que es la hoja, diagrama de Gantt. Y empiezo a asignar recursos. Por ejemplo, para el responsable de la actividad A, voy a poner que es gerente con su asistente. ¿Sí? Y acá lo coloco. Entonces, puedo ver aquí, lista, uso de recursos, bien. ¿Sí? Hoja de recursos, acá también. ¿Sí? Otra pista, formulario de recursos, gráfico de recursos. Sin embargo, para poder llenar, yo quiero llenar desde el diagrama. ¿Sí? En la actividad B va a estar responsable el supervisor mmm, con el vendedor. ¿Sí? Aquí va a estar con el supervisor, con el vendedor. Aquí va a estar el asistente con el supervisor. Estoy poniendo aleatoriamente, no hay una secuencia lógica. Quiero que ustedes vean qué va a pasar si en caso yo sobreasigno. Mm, Estoy poniendo solamente recursos de trabajo, ¿sí? No estoy poniendo todavía los demás, para ejemplo. Entonces acá vemos que el sistema ha colocado los recursos en cada actividad. Si yo voy a la vista de gráfico de recursos, voy a ver, bueno, utilería no está asignada a ninguno, camioneta, vendedor, asistente, supervisor, gerente. Aquí está la hoja de gerente y vemos que el gerente está asignado al 100% en estos días. Bien, igual con el supervisor, también está asignado estos días y todo está en azul. Quiere decir que el señor está asignado a su 100%. Igual con el asistente, este es un día de trabajo el asistente, el vendedor, igual no he ingresado recursos de costo. ¿Qué pasaría si yo esta tarea la pongo
La actividad C la hago iniciar junto con la B. Entonces, vamos a poner 3, C. Y veo que estas actividades están en paralelo en menos 2 días. Sin embargo, tengo los recursos asignados al 100% en ambas. ¿Qué me dice el sistema? Me lanza la alerta. Miren aquí. Me dice, ojo, cuidado, que estas actividades tienen recursos sobreasignados. Me voy a gráfico de recursos, voy a buscar el supervisor y el vendedor, y veo que en estos días el supervisor efectivamente son 2 días que están en paralelo, y este señor está asignado a un 200%. ¿Es creíble que yo sepa que el supervisor va a trabajar en ambas actividades a la vez? No. Por eso que el software me alerta sobre eso. Igual el asistente, vamos a ver aquí, no está, el asistente está bien. El vendedor es el que también está asignado, sobreasignado. Entonces, esto no puede pasar. Esto se tiene que balancear. O pongo un supervisor y un vendedor más, si el proyecto me lo permite, o muevo esa tarea. Pero, ¿cómo voy a poder moverla sin afectar la ruta crítica? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Entonces, yo quería que vean este tipo de ejemplo para el caso de asignación de recursos. ¿Bien? Entonces, yo creo que con esto estamos completos en lo que corresponde a lo que es recursos. El pool. Nosotros podemos tener un pool o un fondo de recursos como plantilla. Ya podremos tener nosotros un conjunto de plantillas de recursos para no estar tipeándolo siempre en todos los programas y tenerlo como un archivo. Y cada vez que querramos nosotros establecer un nuevo programa, podemos utilizar esto de plantilla. Y es fácil, porque se puede guardar, y si lo necesitamos, lo importamos, ¿no? El sistema nos deja importar, lo podemos aceptar, y en estos sistemas se van a incluir todos esos recursos que están ya predeterminados. Como bibliografía, como les indiqué, no tenemos unas específicas, pero les voy a brindar en las carpetas unas guías de apoyo del Project Professional, que son guías didácticas y esquemáticas sobre el uso de los comandos, las descripciones de cada icono. Bien, eso les voy a pasar, y también, como les comenté, en el sistema de ayuda del MS Project también nos permite poder encontrar el concepto y la información de cada. Mi nombre es Carmen Paparachín. Tiene mi correo si tienen alguna consulta, y también por eso me quieren ubicar en el LinkedIn para conectar también los amigos. Tengo preguntas, saben de mis datos, si desean alguna consulta, me escriben. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en la sesión número 2.